¿Qué me voy con esto? ¿Cómo podría usted describir la evolución de estos intereses regionales desde la época colonial hasta la actualidad? A ver, en realidad los procesos que se han ido dando han sido procesos de sometimiento y de sofocamiento, ¿no? Es decir, yo tengo el poder, yo te someto y sofoco tus intenciones, ¿no? Y eso no necesitamos hacer un análisis por etapas. Lo vamos a ver en todo el proceso de la historia. Yo tengo el poder, yo te someto, sofoco tus intenciones porque yo tengo el poder. Entonces, fuera de eso, cada una de las partes va a enfocarse desde ese lado. El momento en el que empiezas a asomar la cabeza para decir, a mí me toca porque yo también tengo y quiero, entonces ahí es donde se juega al concepto de pato de feria, ¿no? Levantas la cabeza, te disparo para que bajes la cabeza. ¿No? Entonces es el sofocar cualquier intención. Estos procesos se han ido dando en realidad porque cada departamento ha ido teniendo su relevancia en determinado momento y es como que ya tuviste tu oportunidad, ahora pasas al siguiente y listo. Pero departamentos como Pando, como Beni, como Oruro, como Tarija, pese a la gran riqueza que ha tenido, que sigue teniendo, bueno, con los hidrocarburos, no han tenido una oportunidad de crecer real. O Potosí, con el auge de la minería, son departamentos que han quedado totalmente relegados. Entonces, Santa Cruz, si se ha levantado, no es porque tiene grandes recursos, es porque ha sabido trabajar sus recursos. Cochabamba se ha quedado también un poco atrás porque en su momento era el granero de Bolivia, pero se ha quedado con esa historia y ahora de granero no tiene mucho porque no produce casi nada. Entonces, la producción que tenía Cochabamba antaño ya no es la misma producción que tiene ahora Cochabamba, que ha quedado muy sobrepasada por un Oriente y por un Santa Cruz y por un La Paz, por una La Paz que claramente han opacado cualquier intención de Cochabamba, ¿no? Cochabamba ahora tiene problemas de sequías, tiene problemas o de inundaciones por un lado, sequías por el otro. Hasta hace un tiempo la provincia más pobre de Bolivia estaba en Cochabamba, una de las provincias más pobres, entonces se ha quedado relegada, porque también por gestiones políticas, por intencionalidades políticas que han relegado a Cochabamba. ¿No? Si nos vamos a Tarija, Tarija es un departamento que ha tenido muchísima riqueza por el tema gasífero, por el tema hidrocarburífero, pero sigue en el mismo lugar. Si nosotros vamos a Tarija capital, la ciudad es una ciudad que podría competir con un pueblo pequeño, mediano de La Paz o de Santa Cruz. Es una ciudad pequeña que no demuestra el crecimiento que debería tener, cuando tranquilamente podríamos hablar de con la cantidad de dinero que tiene Tarija, generar muchísimas más inversiones. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el caso de Calama en Chile, que ha transformado a la ciudad en una ciudad exclusivamente minera. ¿No? Y al ser una ciudad minera, la ha trabajado exclusivamente para minería. Ya creció, no es una de las ciudades más grandes de Chile, ¿cierto? Pero es una ciudad que tiene mucha relevancia económica porque todo lo minero gira en torno a Calama, ¿no? Entonces, nosotros podíamos haber trabajado a Tarija para que sea el polo principal para el trabajo y el desarrollo de los hidrocarburos. No se ha hecho. ¿No? Entonces ahí ha quedado otro departamento relegado. Oruro ha perdido su capacidad de fuerza hace mucho tiempo. Oruro revive el carnaval y después queda en una tristeza y en un abandono total donde ninguna autoridad se toma la molestia de decir qué puedo hacer para que Oruro crezca. ¿Por qué? Porque se quedan tranquilos diciendo la gente de Oruro se va a trabajar a La Paz o se va a Cochabamba. Entonces, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿No? Entonces, ya hay un problema grave ahí porque están dejando que Oruro lentamente muera y pronto va a terminar siendo solamente el carnavalódromo y nada más porque no va a tener nada que genere realmente una relevancia, ¿no? Potosí, lo que le decía hace un momento, ha quedado en su historia de minería. No se olvide que Potosí en el momento de la colonia tenía casi la misma cantidad de habitantes que París o que Londres, ¿no? Entonces era una ciudad
muy importante en el mundo y ahora tiene la misma cantidad de habitantes que hace 500 años. O sea, tiene la misma cantidad de personas como si los hubieran reciclado a los mismos 500 y se ocuparan de que estén solo los 500,000 y poquito más, poquito menos. Pero ¿quién ha hecho algo por Potosí? ¿Quién se ha enfocado en la minería? Nadie. O sea, y así podemos seguir analizando lo que ha pasado con Pando, que solamente ha tenido importancia cuando en un momento el gobierno de Evo Morales trasladó gente para tener gente en Pando. El Beni con su ganadería de la que tampoco se ocupan las autoridades. Es un problema, porque, y parto de la idea de que es un problema político. O sea, no solamente, Bolivia tiene todo lo que se le ocurra, pero no hay voluntad política y mientras sigamos secuestrados por una visión política mezquina, independientemente de que sea izquierda o derecha, tanto la izquierda como la derecha han sido mezquinas con Bolivia. Han visto mis intereses, los de mis empresas, los de mi gente, pero no los de la gente que realmente necesita. En algún momento tenemos que encontrar alguna autoridad, algún político que se atreva a decir, yo soy presidente de los bolivianos, no soy presidente de los intereses de un partido, de una persona o de un grupo político, de un grupo económico. ¿No? Seguramente va a ser impopular porque no va a beneficiar de la misma forma. Es muy utópico en Bolivia porque casi todos los que entran al gobierno terminan beneficiándose de alguna forma personal. Prueba de ello es lo que ha pasado con el gobierno de Áñez, lo que ha pasado con el gobierno de Morales, lo que ha pasado, lo que pasa con el gobierno de Arce y lo que ha pasado antes. O sea, no es la excepción. ¿No? Entonces, mientras no tengamos una clase política que realmente tenga intención en mejorar las condiciones de este país, en enfocarse a la industria, en enfocarse a condiciones de mejora de cada departamento, no como departamentos individuales, sino como conjunto, esto no va a funcionar.